casi 2000 años, una mujer consiguió lo que parecía imposible. No era emperatriz, no dirigía el ejército más poderoso del mundo, ni siquiera gobernaba el reino más grande de Britania, pero después de que los romanos destruyeran su familia, la humillaran públicamente y convirtieran el dolor en un espectáculo. Esa mujer juró vengarse, y durante unos meses hizo temblar al Imperio Romano, incendiando ciudades enteras y obligando a Roma a luchar por conservar una de sus provincias más importantes. Esta no es solo la historia de una reina guerrera, es la historia de una madre que desafió al imperio más poderoso de su tiempo. Mucho antes de convertirse en leyenda, Boudica nació aproximadamente en el año 30 después de Cristo, en una Britania que estaba cambiando para siempre. Roma había comenzado la conquista de la isla pocos años antes, durante el reinado del emperador Claudio. Sin embargo, los romanos todavía no controlaban completamente el territorio. Gran parte de Britania seguía perteneciendo a pueblos celtas. Entre ellos estaban los cicenos, establecidos en la zona oriental de la isla. Aunque conocemos pocos detalles sobre la infancia de Boudica, la mayoría de los historiadores coinciden en que pertenecía a una familia noble. Los cronistas romanos la describieron como una mujer de gran estatura, con una presencia imponente, una voz poderosa y un larguísimo cabello rojizo que le llegaba hasta la cintura. Su aspecto era tan impresionante que incluso sus enemigos quedaron impactados al verla. Desde pequeña fue educada dentro de las tradiciones celtas, muy diferentes de las romanas. Los celtas creían profundamente en la naturaleza. Su religión estaba dirigida por los druidas, quienes actuaban como sacerdotes, jueces, consejeros y guardianes del conocimiento. Creían en la reencarnación, observaban los ciclos del cielo y consideraban que morir en batalla no era el final de la existencia. Eso hacía que muchos guerreros lucharan sin miedo a la muerte. Pero quizá una de las diferencias más sorprendentes respecto a Roma era el papel de la mujer. Mientras en el mundo romano las mujeres tenían una participación política muy limitada, entre muchos pueblos celtas podían heredar propiedades, dirigir clanes, ocupar cargos religiosos e incluso liderar ejércitos. Ser reina no era una excepción, era una posibilidad real. Alrededor de los 18 años, Boudica se casó con Prasutago, rey de los cicenos. El matrimonio consolidó su posición dentro del reino y juntos tuvieron 2 hijas. Los cicenos mantenían una relación complicada con Roma. No eran completamente libres, pero tampoco una provincia conquistada. Funcionaban como un reino cliente. Eso significaba que conservaban cierta autonomía siempre que pagaran tributos al imperio y permanecieran leales al emperador. Durante años, ese acuerdo permitió que los cicenos conservaran gran parte de sus costumbres. Como reina, Boudica asistía a reuniones con los jefes tribales, resolvía conflictos internos, participaba en ceremonias religiosas y fortalecía alianzas mediante banquetes y regalos. Sin saberlo, estaba adquiriendo la experiencia política que algún día necesitaría para dirigir una rebelión. Con el paso de los años, Prasutago enfermó. Sabía perfectamente que Roma representaba un peligro para su familia. Intentando proteger a su esposa y a sus hijas, tomó una decisión desesperada. En su testamento nombró herederos tanto al emperador romano como a sus propias hijas. Esperaba que compartir la herencia con Roma evitaría una invasión y garantizaría la supervivencia del reino. Pero el plan fracasó. Poco después de la muerte del rey también había cambiado el emperador. Ahora gobernaba Nerón,
y Nerón decidió ignorar completamente el acuerdo. Roma declaró que el reino dejaba de existir. Las tierras fueron confiscadas, las propiedades fueron tomadas por funcionarios romanos y muchos nobles fueron esclavizados. Y entonces ocurrió el hecho que cambiaría la historia para siempre. El procurador romano ordenó castigar a Boudica. Según relata el historiador romano Tácito, fue azotada públicamente. Después, sus 2 hijas fueron violadas por soldados romanos. No fue un acto impulsivo, era un mensaje político. Roma quería demostrar que el poder de los celtas había terminado, que ninguna mujer podía desafiar al imperio, que incluso una reina podía ser humillada, pero el efecto fue exactamente el contrario. Aquella violencia no destruyó a Boudica, la convirtió en el símbolo de toda Britania. Boudica comenzó a recorrer distintos territorios, convocó a los jefes tribales, recordó cada promesa rota, cada abuso, cada injusticia, les habló de libertad, de honor y del futuro de sus hijos. Poco a poco consiguió unir a tribus que durante años habían vivido enfrentadas, Icenos, Trinovantes y muchos otros pueblos decidieron luchar juntos. Las cifras que dan las fuentes antiguas hablan de más de 200,000 personas. Sin embargo, la mayoría de los historiadores actuales consideran que esos números probablemente fueron exagerados. Lo que sí parece seguro es que el ejército de Boudica era enorme y estaba dispuesto a morir antes que seguir sometido. Mientras tanto, el gobernador romano Cayo Suetonio Paulino se encontraba combatiendo en otra parte de Britania. Boudica aprovechó el momento. Su primer objetivo fue Camulodunum, la actual Colchester. La ciudad simbolizaba el dominio romano. Fue completamente destruida, los templos ardieron, los edificios fueron arrasados, los colonos romanos murieron. Después marchó hacia Londinium, la actual Londres. El gobernador comprendió que no podía defenderla y ordenó evacuar. Quienes permanecieron allí fueron abandonados a su suerte. Londinium fue incendiada. Las excavaciones arqueológicas realizadas siglos después encontraron una gruesa capa de cenizas correspondiente precisamente al año 60 o 61 después de Cristo. Es una de las pruebas materiales más impresionantes del paso del ejército de Boudica. Después cayó Verulamium. 3 ciudades importantes desaparecieron prácticamente por completo. Los cronistas romanos afirmaban que alrededor de 70 u 80,000 personas murieron durante la campaña. Aunque esas cifras también podrían estar infladas, la destrucción fue enorme. Por un momento, parecía que Roma estaba perdiendo Britania. Finalmente, Suetonio consiguió reunir a sus legiones. Tenía muchos menos hombres que los rebeldes, pero poseía una enorme ventaja: la disciplina militar romana. Eligió cuidadosamente el terreno, un lugar estrecho donde la superioridad numérica celta no pudiera rodearlos. Antes de la batalla, las fuentes romanas cuentan que Boudica recorrió las filas en un carro junto a sus hijas. Recordó a todos por qué estaban luchando, no por conquistar, sino por recuperar lo que les habían arrebatado. Cuando comenzó el combate, las legiones avanzaron en perfecta formación. Los guerreros celtas lucharon con enorme valentía, pero la organización romana terminó imponiéndose. La derrota fue devastadora. Nadie sabe con certeza cómo terminó su vida. Tácito escribió que se envenenó para evitar ser capturada. Dion Casio sugirió que murió poco tiempo después, posiblemente por enfermedad. Su tumba jamás ha sido encontrada, y precisamente por eso nació la leyenda. Algunos dicen que sus restos permanecen ocultos bajo algún lugar de Londres. Otros creen que fueron enterrados en secreto por su pueblo para evitar que Roma profanara su memoria.
La realidad es que nadie lo sabe. Roma ganó la guerra, pero nunca consiguió borrar el nombre de Boudica. Con el paso de los siglos se convirtió en símbolo de la resistencia británica. Durante la época victoriana, volvió a ser recordada como una heroína nacional. Hoy, su enorme estatua, montada sobre un carro de guerra junto a sus 2 hijas, se alza muy cerca del Parlamento británico, como si siguiera vigilando el corazón del país. Los únicos relatos escritos que conservamos sobre ella fueron redactados por historiadores romanos, sus enemigos. Y aún así, ni ellos pudieron evitar admirar el valor de aquella mujer. Quizá ese sea el mayor triunfo de Boudica. No derrotó al Imperio Romano, pero consiguió algo mucho más difícil, que casi 2000 años después el mundo siga pronunciando su nombre. A lo largo de la historia, muchas mujeres fueron silenciadas, otras quedaron reducidas a unas pocas líneas en los libros, pero algunas lograron desafiar incluso a los imperios más poderosos. Boudica fue una de ellas. Con el paso de los siglos, fue reivindicada como precursora del sentimiento nacional británico y, en tiempos más recientes, se ha convertido en un símbolo de la resistencia femenina frente a estructuras de poder opresivas. Y aunque perdió la batalla, jamás perdió el lugar que conquistó en la historia.